Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy me paso por aquí para hablar de un tema muy importante que, bueno, como ya sabéis, yo me dedico a ayudar a personas que se encuentran en crisis vitales muy profundas. Y bueno, me gustaría tratar fundamentalmente la cuestión o el interrogante de qué son las crisis. Bueno, pues las crisis son momentos de inflexión en nuestras vidas que marcan un antes y un después. Eso quiere decir que lo que antes era o el status quo de cosas que antes había ya no funciona más o vemos que necesitamos un cambio en ese sentido, vemos que ya no es adaptativo, que hay partes de nuestra vida que ya no están funcionando correctamente. Y bueno, muchas veces la gente viene y me dice, no, es que yo no tengo situaciones tan graves, yo no siento que esté en un momento tan difícil, porque se comparan con otras personas y entonces creen que su situación es insignificante en comparación con lo que le pasa al otro. Pero claro, ¿qué pasa, no? Que, o sea, no hay una vara de medir estándar para decir, bueno, pues esto es una crisis y esto no es una crisis. ¿Vale? Eso lo va a determinar el nivel de sufrimiento de la persona y el nivel de angustia de la persona. Aunque a simple vista algo parezca que es leve o suave, eso no quiere decir que no estés atravesando una crisis. Quiere decir que tu formato de crisis, el formato de crisis que tú estás preparado para recibir, es ese. Y ya está, sin más, ¿no? Para ti puede ser un mundo y para otro puede ser un mundo algo tres veces más grande o algo tres veces más pequeño, ¿no? Como por ejemplo unas pérdidas o un cambio de trabajo, cualquier pérdida de un ser querido, rupturas, todo eso son crisis existenciales. También pérdida de la propia identidad, cuando ya tu identidad mmm, no necesariamente sexual, sino incluso física o mental, psicológica, ya no se corresponde con la idea que tú tienes de ti mismo y entonces hay una incongruencia ahí. Muchas veces también hay incongruencias entre lo que los demás piensan o creen que tú eres y lo que tú crees que eres, ¿no? Y entonces ahí se genera ese estado de crisis que al final es una forma de homeostasis, o sea, una forma de regular el estado interno, una forma de autoactualizarse, ¿vale? Y de equilibrar el estado de cosas, ¿vale? Siempre partiendo de que hay algo que no funciona, ¿vale? Muy bien, pues eso es lo que son las crisis de forma muy resumida. Si alguien se siente en crisis en este momento, sería guay que me pusierais un iconito diciendo que sois vosotros, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, estamos aquí para escucharos. Y bueno, si estáis en crisis en algún aspecto de vuestra vida, que ya digo que pueden ser un montón de aspectos diferentes, no solamente el ámbito laboral, sino también ámbito familiar, ámbito personal, o sea, tuyo contigo mismo, relacional, pareja, creencias, muchas veces también. Todos esos ámbitos de la vida pueden estar en crisis y bueno, ahí están, ¿no? Vale, eso por una parte. Por otra parte, también quería hablaros hoy en relación a las crisis precisamente, eh, muchas veces tenemos estado de duda interno, mucha confusión, porque lo que era antes, o sea, el estado de cosas que antes había, de repente ya deja de funcionar y ya dejamos de identificarnos con ese estado de cosas. ¿Qué pasa? Pues que ahí se genera un vacío, ¿vale? Cuando ya te dejas de identificar con algo, lo más natural para no sufrir y para no ser contraproducente con tu propio camino evolutivo es dejarlo ir en su debido momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se crea ahí un vacío cuando tú dejas ir algo que te era muy familiar, algo que te era muy agradable, muy preciado,
se genera ese vacío que es irrellenable, no lo podemos llenar ni con cosas, ni con comida, ni con compras, ni con salidas, ni con relaciones. Eso precisamente porque ese vacío es el vacío que va a permitir que surja de ahí el nuevo estado de cosas. Si no hubiera ese espacio libre, no habría forma de traer a tu vida nada diferente, nada nuevo, ¿vale? Entonces, ese vacío que se genera ahí muchas veces es muy incómodo y nos surge un montón de cuestionamientos, un montón de dudas en este estado de crisis interno, de cambio profundo. Y claro, la vida sigue, o sea, uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que seguir ganando dinero para trabajar, o sea, para alimentarse, para pagar sus cosas. Entonces, la sociedad ahora mismo tampoco favorece que uno tenga un desarrollo natural en su propia crisis, o sea, que puedas estar tranquilo simplemente dedicándote a cuidarte, a sentirte, a ver cuál es el nuevo camino que quieres tomar, sino todo lo contrario, o sea, vamos, rapidito, sal de ahí que tienes cosas que hacer y la vida no te espera, ¿no? Entonces, en ese momento en el que nos surgen tantos cuestionamientos, tantas dudas, que no se resuelven de la noche a la mañana, salvo que tú vayas y le preguntes a alguien, que de eso es lo que quiero hablar ahora, y en eso me voy a centrar, salvo que tú le preguntes a alguien y te diga algo y tú, bueno, ya está, te quedas a gusto con lo que te dice, pero sigue siendo la opinión de alguien ajeno a ti. Y ahí es cuando nosotros perdemos nuestro poder. En el momento en el que tú tienes una duda, un cuestionamiento, una confusión y pides que alguien te la resuelva. Le dices, oye, mira, me pasa esto. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿tú qué crees que es lo que se me puede a mí dar mejor? ¿O para qué crees tú que estoy hecho yo en esta vida? Está bien, ¿vale? Te puede servir la opinión, pero se nota que es un parche, o sea, que es algo superficial que no viene dado por ti mismo. Y ese es el tema, ¿no? Cuando nosotros permitimos que los demás decidan por nosotros o nos dejamos influenciar por las ideas de otros, sin nosotros pasarlos por nuestro propio filtro, porque ojo que eh, la opinión de otro o el consejo, la pauta de otro, incluso de un psicólogo, de un terapeuta, puede ser muy valiosa siempre y cuando uno lo pasa por su filtro y lo siente y dice, vale, con esto me identifico, con esto siento que es verdad para mí, ¿vale? Eso es una cosa. Otra cosa es cuando vamos a ciegas haciendo en función de lo que nos dicen los demás y no, y bueno, no lo pasamos por nuestro propio filtro. Vale, hola Nora. Perfecto, pues ese es el tema. Ahí es cuando nosotros perdemos nuestro poder. Porque realmente es que lo está cediendo sin más. Le está diciendo, venga, elige tú por mí. Yo no voy a pensar nada, yo no voy a calentarme mucho la cabeza y ya está. Pero claro, ese no es el camino porque luego se convierte en una solución parche que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿qué hacemos, no? Realmente, para uno encontrar una solución verdadera de corazón y que esté en consonancia con la realidad de tu ser más profundo, tienes que meterte en ti, indagar, indagar mucho para ver cuál es la nueva dirección a tomar cuando esta crisis ha ocurrido y ya lo que había antes ya no nos sirve, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la nueva dirección a tomar? Ahí está el tema, en centrarte en ti, en observar. Con la mente consciente a veces llegamos a las conclusiones, pero normalmente no. ¿Por qué? Porque el proceso de crisis es un proceso descendente, o sea, para uno volver a salir a la superficie con un nuevo estado de conciencia y con una nueva forma de ser y de vivir la vida en el ámbito que sea donde tú estás viviendo la crisis, tienes que descender. Eso quiere decir que te tienes que adentrar en tu inconsciente y tienes que buscar ahí las soluciones y las respuestas. Con la mente consciente obviamente no se puede hacer, porque tenemos esa tapadera ahí que no nos permite bajar.
Entonces tenemos que entrar en un estado de conciencia que nos permite ver con claridad qué es lo que hay en capas más profundas del subconsciente. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender en el taller del martes 16 a las 11 horas de la mañana. Vamos a aprender una técnica muy potente que tú podrás hacer siempre que quieras, porque una vez que tienes la grabación, tienes la técnica y puedes repetirla hasta el infinito y más allá. Y entonces entrarás en contacto con tu subconsciente, con la información que hay ahí, que es muy valiosa, muy potente. Ahí es donde están normalmente todos nuestros dones y talentos guardados, todas las respuestas, donde se encuentra el sabio interior que realmente sabe qué es lo más necesario y lo más óptimo para ti en este momento de tu vida. Y bueno, pues de eso se trata. Eso es lo que vamos a aprender el martes. Y no solo lo vamos a aprender a nivel teórico, sino que lo vamos a vivenciar también. Y vais a poder sacar muchas respuestas ese día directamente. Después, cuando terminemos esa práctica, cada uno vamos a tener un círculo de compartir, siempre en un grupo pequeño, cómodo, donde uno pueda abrirse tranquilamente sin ser juzgado, un sitio de seguridad. Vamos a compartir cada uno su tema y yo voy a dar feedback y voy a dar un poco de pautas para poder interpretar también esa información que hayáis podido recoger, ¿vale? Muy bien, Nora, pues si quieres me escribes por privado y yo te informo de todo, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso. Y nada, pues si queréis más información, como digo, o me escribís por privado o me escribís a mi WhatsApp, que es el número 673-039-572 y ya os cuento todos los detalles. Sin duda, os puedo asegurar que va a marcar un antes y un después en vuestras vidas porque vais a integrar lo que es realmente entrar en vosotros, entrar en un estado de conciencia diferente que os permite ver más allá de lo que normalmente veis con vuestra mente consciente pensando y dándole vueltas al tema, a la confusión, a la duda que tengáis en mente, ¿vale? Muy bien, pues esto es todo por hoy, lo que os quería contar. Muchas gracias por escucharme y nos vemos próximamente. Un abrazo enorme y que estéis muy, muy bien.